hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué alegría estar aquí nuevamente en la casa del Señor. Y hoy vamos a tratar algo corto, pero muy importante, algo que hace tiempo me ha estado llamando la atención. Y para eso voy a invitar que busquemos nuestro texto de este día en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5. En el capítulo 5, el versículo número 13. En el versículo 13. Cuando lo tengas de pie, por favor, por reverencia a la palabra del Señor, nos ponemos de pie. Mateo 5, el versículo número 13. La palabra del Señor dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta noche y a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que a través de mí pues pueda ser Él hablándonos. Padre amado, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites como tu pueblo venir a escuchar de ti, Señor. Señor, ningún hombre es digno de merecer este sitio, Señor, de predicar tu palabra, Señor, porque somos pecadores. Pero por tu amor, por tu misericordia y por la obra que tú quieres que hagamos aquí en la tierra, nos das esa capacidad. Te pido, Padre, que me des sabiduría, que uses mis labios, Señor, para poder exponer el mensaje esta tarde, Señor. Te pido por todos mis hermanos que están aquí presentes. Gracias por los que están aquí. Y también oramos por los que no han podido venir, por los que están enfermos, están trabajando y demás circunstancias. Te pido, Padre, que quites de nuestra mente cualquier cosa que estorbe, que nos distraiga, que no sea bueno, sino que ayúdanos a concentrarnos en lo que tú nos quieres decir esta tarde, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Y como lo tengo en mi Biblia, el texto, el título de este mensaje es La sal de este mundo. Para poder seguir, vamos a estudiar cómo Jesucristo relaciona la sal a nosotros y muchas de las personas sabemos que la sal tiene muchas propiedades y muchos beneficios. Es conservante, sirve para las comidas como condimento, purifica. Y ahora vamos a ver que antiguamente se utilizaba como salario, como medio de pago. Entonces es algo que como muchas veces se predica, el hermano que prepara los mensajes es el que se nutre más y aprende más estudiando la palabra del Señor. ¿Y por qué el Señor Jesucristo relaciona a su pueblo con la sal? Vamos a estudiar esta tarde. Dice, de alguna manera en el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, como diciendo, ustedes son importantes aquí en la tierra. Pero ¿por qué? La sal le da el sabor. Ustedes se imaginan las hermanas o los chefs que ahora la cocina se ha vuelto, como decir, tan importante. ¿Qué fuera de ellos sin la sal? ¿Cómo condimentan los alimentos? No solo los alimentos, sino muchas cosas. Pero aquí Jesús nos dice, ustedes
De alguna manera, para que me entiendan, ustedes son importantes para darle sabor a esta tierra, son deseables, es agradable, es agradable. Y yo quiero que pongas un dedo ahí en nuestro texto y vámonos a Colosenses 4. Colosenses 4. Vamos a leer del versículo 2 al 6. Colosenses 4, del 2 al 6, donde nos está hablando de esto. Y dice, a partir del versículo 2, preservad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. El versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Y por qué la sal es tan importante? ¿Por qué la sal es tan importante? Lo que nos dicen que sea sazonada, de alguna manera, para que podamos entender, es que como hijos de Dios, cuando hablamos a los inconversos, o también a veces en el crecimiento aquí a los cristianos, que lo que nosotros hablamos, cómo nos expresamos, lo que decimos, les haga a ellos reflexionar, que sean ellos hacia nosotros un referente, que les produzca de alguna manera alguna motivación de escucharnos cómo hablamos, lo que hacemos. El cristiano tiene que ser de alguna manera necesitado por el mundo, no porque seamos muy importantes o porque nos echemos muchas flores, pero aquí en el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, el cristiano de alguna manera es importante para esta tierra. Nosotros tenemos que ser en algún momento llamémosle así auxilio para la gente que vive aquí. Entonces, de alguna manera, a eso se refiere Jesucristo, en que la sal, nosotros somos la sal de esta tierra. La sal es buena, da sabor. Ahora también la sal impide que las cosas se contaminen. Antiguamente la sal se utilizaba para salar las carnes, los pescados. No sé, yo me acuerdo de niño, mis abuelos compraban pieles y las curaban, las salaban para luego dejarlas secar y vender. Por eso el uso de la sal no es de ahora, es de antes. Entonces también se extraían todo este tipo de sal. Y hablando un poco de historia, cuando tenían que hacer viajes largos para llevar alimentos, usaban la sal para que no se dañe las carnes y cosas así. Entonces le utilizaban la sal como medio de supervivencia para que los alimentos no se dañen. Pensemos que hace 2000 o 3000 años pues no había lo que hay ahora, las cámaras frigoríficas y todo eso. Y antiguamente la forma de conservar los alimentos era la sal. Y en ese tiempo lo utilizaban de esa manera. Hoy en la actualidad, y aquí sobre todo en España,
los jamones. Ahora que viene diciembre y todo eso, pues, y llevan, no sé los años que llevarán curando, pero ya son muchos años que se dedican a eso. Y vemos que la sal es muy indispensable. Es muy indispensable para que no se eche a perder los alimentos, para que no se contamine. Entonces, de alguna manera, los cristianos somos como la reserva moral para que Dios nos ayuda para preservar a esta tierra, para que no se termine de contaminar esta tierra. La sal impide que se dañen las cosas. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? En nuestro trabajo. Digamos, en nuestra familia siempre habrá debates, conversaciones y todo eso. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser sal, que lo de afuera no nos contamina a nosotros. Por eso quiero que relacionen esto, que la sal impide la contaminación. A la misma vez que se utiliza la sal provoca sed. Por ejemplo, cuando comemos algo salado, ¿no? A la mayoría de nosotros nos pasa que tenemos que hidratarnos porque la misma sal pues te deshidrata. Todos tenemos esa sed, ¿no? Y de esta manera quiero enfocar que nosotros tenemos que de alguna manera provocar a los que no conocen de Jesús a tener esa sed de llegar a saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Pero la gente que nos rodea, la gente que nos rodea a nosotros, tengan ese interés de conocer de nuestro Dios, de nuestro Jesucristo. Y en el Salmo 63, hay un bonito versículo que lo voy a leer, el Salmo 63, versículo 1. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay. Aquí el salmista de alguna manera está diciendo que tiene sed y te anhela. Muchas de las veces como iglesia nos conocemos la mayoría y más en esta nueva obra que no somos muchos. Espero algún día por misericordia del Señor y ser más. Pero ¿qué de las personas que no conocen a Jesús? ¿Qué de las personas que no saben quién es Dios? De los ateos y todo eso. Entonces nosotros, cuando estemos en cualquier lugar, que la gente provocar esa sed de que ellos conozcan a Jesús. Ellos de alguna manera, en ocasiones, no en la misma época o en el mismo día o en el mismo año, ellos pueden inquietarse de eso, pero algún día por tu testimonio, por algo que les compartas a ellos, algún día tengan ese interés de saber quién es Jesús. Y de eso se trata eso. Otro punto, la sal como salario. Esto lo he copiado, ¿no? Salario proviene del latín salarium, el pago de la sal. En el Imperio Romano, la sal era un producto muy valioso y a la vez muy escaso.
Los soldados y los funcionarios se les pagaba parte de su salario, de su remuneración en sal. Porque la sal era demasiado importante y también era escasa. Imagínense ahora mismo, digamos que era tan escaso, hace cosa de un año así, o dos, algo así. Recuerdo que el aceite de oliva se escaseó mucho y se puso a precio, como dicen aquí, a precio de oro. Entonces, más o menos así era en la época del Imperio Romano, que la sal era muy difícil de conseguirla, y de alguna manera la sal les pagaban en porciones el salario. A lo mejor un 80% les pagaban para sus gastos y el 20% en sal, porque la sal era un producto para el sustento de ellos. Y aquí no lo he escuchado mucho, pero por ejemplo en Sudamérica y todo eso se escucha el salario mínimo vital. Entonces de ahí viene la palabra salario, de la sal, que proviene, era el pago que ellos contribuían a pagarles a ellos. ¿Y por qué la importancia de tener un salario? Porque ellos trabajaban a lo mejor todo el día, el mes o lo que sea, y les pagaban eso. ¿Y por qué el Señor nos da esto aquí para que nosotros podamos entender eso? Para que sepamos lo importante que es la sal. No sé si alguna vez hemos leído esto y nos ha parecido así como diciendo, bueno, pero vosotros sois la sal de la tierra, pero no los llevábamos a tan importancia esta frase que Jesús dice. Pero ahora quiero que desglosemos eso. Conocer el valor que Dios nos ha dado a nosotros. La importancia el paralelismo que tiene entre la sal y nosotros. Porque la sal se utiliza para todo. Otro punto, la sal como símbolo de pureza. Quiero que dejen ahí, vayamos a Levítico 2. Levítico 2. El versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. O sea que no es algo que se ha venido haciendo hace poco, es desde antiguamente. En el Antiguo Testamento se usaba la sal como símbolo de pureza y santidad. Cuán importante es la sal para nuestra vida, y quiero que relacionemos Levítico con Romanos 12, el versículo 1. Lo leo yo. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La sal en el Antiguo Testamento era símbolo de pureza y santidad. Era una ofrenda, era un pacto, era como la unión que tenía el pueblo con Dios.
Por eso dice, nosotros somos la sal de la tierra. O sea, Jesús no nos está dando no nos está otorgando esa comparación así porque sí, porque la sal es muy importante en el Antiguo Testamento como ahora en nuestra vida. Y qué bendición ser la sal de este mundo. La esperanza para los que no conocen a Jesús, la esperanza, la oportunidad. De alguna manera, el Señor Jesucristo nos está diciendo, ustedes son la esperanza, la oportunidad, la sal, para que a través de ustedes me conozcan a mí. A través de ustedes me conozcan a mí. Entonces dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora vamos a ver la otra parte que dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Cuál es hemos visto a simples rasgos estos puntos de la sal? Existen más propiedades de la sal y más cosas importantes, pero no quería abarcar tanto. Pero ahora, ¿qué pasa con la sal? ¿Qué pasa? ¿Por qué se desaparece la sal o por qué pierde las propiedades? Por ejemplo, si la sal se mezcla con agua, no pierde del todo, pero se desvanece la sal, se desvanece. Cuando a lo mejor si la sal se junta con otros elementos, la propiedad de la sal, la importancia de eso, ya no tiene el sabor que es. ¿Y a dónde va este mundo? ¿Y a dónde va este mundo cuando no existe la sal que somos nosotros? ¿Qué esperanza tiene este mundo? De alguna manera, ¿dónde pondría el mundo la mirada? Hay veces que cuando nos conocen a nosotros, familiares y amigos, de alguna manera cuando están en alguna necesidad, en alguna prueba, nos utilizan como emergencia, como auxilio, porque saben que nosotros estamos sirviendo al Señor y todo eso. Y de alguna manera ellos tienen ese referente de nosotros, ¿no? De saber que nosotros podemos implorar al Señor, buscar a Dios, interceder por esa persona a través de nuestro Señor. Pero, ¿qué dice? Si la sal se desvaneciere. Ustedes se imaginan ahora mismo, en este año, poner un ejemplo. ¿Qué pasa si no existiera sal? Igual que el aceite, se pondría a precio de oro. Y gracias a Dios es fácil conseguirla porque tenemos los mares, los océanos y todo eso, y a través de los medios de extracción y todo eso, pues existe mucha cantidad de sal. De hecho, hay personas que tienen enfermedades. No sé muy bien cómo se llama, pero en la piel les salen como costras. Y eso. Entonces ellos, cuando llega el buen tiempo, corren al mar porque se curan. No necesitan crema, no necesitan nada y se curan así. Los sueros para los ojos, la solución salina tiene mucha sal. Entonces, qué importante cómo se relaciona eso. Pero, ¿qué pasa si se desvanece? O sea, sería una catástrofe. ¿Y cómo pierde las propiedades de la sal?
Cuando se mezcla, cuando se queda guardada en sitios por mucho tiempo, pierde las propiedades. Con químicos, cuando se expone de alguna manera a la humedad, al sol y todo eso, pierde esas propiedades. Y como es, igualmente aquí Jesucristo nos está hablando a nosotros, dice, pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿por qué se desvanece? O sea, se desvanece. Entonces, en el versículo 5, en el capítulo 5, en el primer versículo, vemos que Jesucristo nos está hablando a nosotros, y dice, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, nos está hablando a nosotros, nos está de alguna manera diciendo, si ustedes se desvanecen, si ustedes se desmayan, si ustedes no dejan de predicar, si ustedes no dejan de testificar todo eso, pierden las propiedades, se pierden las propiedades. Entonces, cuando nos mezclamos con el mundo, cuando estamos inmersos en las cosas de este mundo, perdemos nuestras propiedades como cristianos. ¿Me explico? Perdemos las propiedades. Y no necesariamente puede afectar a nuestra salud y todo eso. Y no necesariamente tenemos que estar expuestos al sol o al agua o guardados para perder nuestras propiedades. Hoy en día hay mucho ataque al cristiano. Y nos podemos contaminar con muchas cosas. Llamémosle la tecnología, el internet, el ocio, la pereza, la vagancia. Todo eso te contamina a ti. Una persona, hablemos de una persona físicamente. Tiene que nutrirse, tiene que hidratarse. Si no hace todas esas cosas, si queda encerrada en un garaje, digámoslo así, si queda encerrada en algo, si no está en constante trabajo y todo eso, se daña. Igualmente, nosotros como cristianos, dice aquí Jesucristo, pero ¿qué pasa si la sal se desvanece? A nosotros nos está llamando la sal de la tierra porque sabe el beneficio que tenemos para este mundo. No porque hayamos aceptado al Señor y como al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos aquí una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de compartir la palabra del Señor. No te digo que prepares un versículo, un mensaje o lo que sea, pero de alguna manera tu propia vida, tu propia testimonio va a ser la Biblia para esa persona que algún momento va a tener el interés de conocerte a ti. Quiero poner unos ejemplos de cómo se desvanece la sal antiguamente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se entregó a la idolatría, hechicería, se mezclaron, se casaron cuando el Señor les dijo que no se casen con otros pueblos, adoraron a otros dioses, se alejaron de Dios. Lo que pasó en Egipto. ¿Qué pasó? Que fueron sal, pero no hicieron lo que Dios les mandó. ¿Qué pasó con Saúl? El Señor le desechó. porque
se le subió tanto a la cabeza y no fue sal, y por el mismo pecado, por lo mismo, él solo se destruyó. Él solo se destruyó. Por ejemplo, estos dos ejemplos de cómo se desvanece las personas que Dios escogió. Ahora, por ejemplo, quiero hablarles de dos ejemplos de cómo la sal prevaleció en el Antiguo Testamento. José. Ustedes se imaginan, vendido por sus hermanos, en la cárcel, humillado por mucho tiempo. Sin embargo, fue el segundo de Egipto. Halló gracia en Faraón y luego fue el segundo. Daniel halló gracia con Nabucodonosor. Y dice la Biblia que el mismo Nabucodonosor se sorprendió de la inteligencia que tenía él y sus compañeros. Pero ¿qué es lo que le hizo diferente, por ejemplo, a Daniel? ¿Qué pidió él? Él no pidió la misma dieta que el resto. Les dijo, no, nosotros queremos este tipo de alimentación para no contaminarse. Vemos a José y vemos a un Daniel que no se dejaron dominar por ese entonces, por aquel gobierno, por aquellos gobernadores. Hoy en día es difícil seguir esos patrones, pero el Señor nos da la sabiduría para poder discernir lo bueno y lo malo. Cuando vemos estos dos ejemplos, vemos que no es algo que ha pasado así porque sí. La Biblia en todo su libro nos habla de historia, pero necesitamos nosotros saber las cosas que se han hecho mal, las cosas que se han hecho bien. Por ejemplo, nosotros deberíamos buscar parecernos como José, parecernos como Daniel. Mira a Job, lo perdió todo, lo perdió absolutamente todo, pero él en su enfermedad, en su prueba mala y todo eso, nunca dejó de agradecer a Dios. Alguna vez, que es difícil, alguna vez cuando las cosas no están bien, cuando las cosas, se puede decir, van en contra de nosotros, es difícil agradecer a Dios por aquello que está pasando, pero lo tenemos que hacer. Dice la Biblia que en todo tiempo demos gracias a Dios. Pero y en todo tiempo no significa solo cuando nos vaya bien, porque es fácil dar gracias a Dios cuando tenemos salud, cuando tenemos trabajo, cuando los hijos están bien, cuando la iglesia está bien. Pero ¿qué pasa cuando vienen situaciones donde no es fácil dar gracias a Dios por aquello? Pero aún en las peores circunstancias, hay que dar gracias a Dios, porque Dios lo ha hecho así, no porque Él sea malo, no porque Él quiera hacer daños, sino porque Él nos quiere enseñar que en cualquier circunstancia Dios es Dios. Amén. Es fácil dar gracias a Dios cuando estamos bien, pero difícilmente es difícil dar gracias a Dios cuando las cosas no están bien. Job, dice en el primer, cuando empieza Job, que fue un hombre íntegro. Lamentablemente, hermanos, vivimos en unos años muy difíciles, donde el
Este mundo nos ataca de muchísimas maneras, es difícil mantener nuestra posición, pero el Señor te dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿qué pasa? Mira lo que le pasó al pueblo de Egipto. Mira lo que le pasó a Saúl. Y dice: no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Al final, parte del pueblo de Egipto, pues, se peleaba con Aarón y decían muchas cosas malas y todo eso, y al final se destruyeron, no todos, pero ¿por qué? Porque no se desvanecieron. Nosotros de alguna manera tenemos que mantener nuestras propiedades, o sea, ser sal ahí donde nosotros nos encontremos. Sigamos el ejemplo de José, de Daniel. Vemos cuánto hicieron ellos, y la gracia que cayeron ante los gobernadores de aquellos entonces, y cómo no se contaminaron, y cómo Dios, y cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros nos aferramos a Dios y cumplimos la voluntad, Dios te va a ayudar. Dice que el Señor ha puesto a reyes bajo nuestro cargo. Muchas de las veces es difícil obedecer a nuestros jefes, no porque ellos se lo merezcan, sino porque Dios te ha dicho que tenemos que someternos a nuestros amos. Pero sin dejar de ser sal. Ninguno de mis hermanos que están aquí no quisiera que nos desvanezcamos, que tengamos esa sal de alguna manera para testificar del Señor. Para concluir, tengo 4 puntos. Tenemos que apropiarnos de lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. Punto número 1. Porque dice: vosotros sois la sal de la tierra. Es una propiedad que el Señor te da a ti hermano, a ti hermana. ¿Para qué? Porque sabe el Señor que donde Él te ha puesto le vas a ser de utilidad para Él. No porque nosotros valgamos o lo que sea, sino porque el Señor lo quiere así. El Señor no necesitaría nada de nosotros porque Él lo puede hacer todo así. Pero Él te está colocando en esta familia, en este barrio, en esta ciudad, lo que sea, para la obra de Él, por la voluntad de Él, no por la voluntad nuestra. Y Él nos dice que seamos sal. Ser sabios al estar aquí en este mundo, pero sin contaminarnos de este mundo. Es fácil contaminarnos, pero vemos que tenemos que ser prudentes, ser sabios para no contaminarnos de Él. Motivar a través de nuestras vidas a otras personas para que conozcan a Jesús. Para que conozcan a Jesús en algún momento de la vida, por circunstancias o lo que sea, que ellos a través de ti, a través de mí, conozcan a Jesús. Antes de terminar, yo quiero hacerles una pregunta
o mejor, dejarles una pequeña inquietud. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a apropiarte de lo que Jesús te dice, que somos sal, o lo vas a menospreciar? Si Dios nos ha traído hasta aquí, es para que sepamos que somos sal. Y hemos visto cuán importante es la sal desde años atrás hasta hoy. Mi pregunta, ¿qué pasa si la sal se desvanece? ¿Qué va a pasar? Tenemos que ser valientes, tenemos que ser hombres y mujeres que amen a Dios, que donde estemos tengamos la oportunidad de compartir para que la sal no se desvanezca. Yo quiero que esta noche, este día, te vayas con dos cosas. Con la inquietud de que no te desvanezcas. Segundo, aprópiate de lo que Dios te está dando. Te está otorgando una cosa muy importante que no todo el mundo tiene. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Quiero que llevemos esa interrogación y de alguna manera, si a veces caemos, hermanos, bueno, soy cristiano y todo eso, pero yo no sé si soy tan importante o no. Tenemos que tener nuestros pensamientos claros. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y darle también gracias a Dios porque de alguna manera el Señor te rescató. No así porque sí, porque Él tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Él tiene un propósito. No sabemos, la semilla está ahí, pero no sabemos cuándo va a dar fruto, pero sabemos que lo que Dios ha separado va a dar fruto en algún momento. Llevemos esa inquietud, y apropiémonos de esto, que si estás aquí es porque el Señor quiere recordarte que eres sal para este mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a dar gracias. Padre amado que estás en el cielo, Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, aprendemos y entendemos, Señor, lo grande que eres con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que lo que se expuesto esta tarde, Señor, ayude a cada uno de mis hermanos a comprender que somos importantes para este mundo, pero a través de ti, Señor, podemos hacer algo por este mundo, Señor, para que más vidas te conozcan a ti, para que más personas se salven, Señor. Ayúdanos a tener esa valentía de preservar, Señor, el Evangelio, de ser esa sal para este mundo, Señor, pero también a la vez te pedimos que nos ayudes a no desvanecernos, Señor. Ayúdanos, Padre, en cada día que tengamos, Señor, en cada semana, Señor. Ahora que estamos próximos a que se termine este año, Señor, te pedimos que renueves nuestros pensamientos, Señor, y que nos ayudes a comprender que lo que tú nos has dado, Señor, todas las cosas que tú permites, Señor, en esta vida, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, te pido que si en algo no he sido claro, Señor, que a través de tu palabra, Señor, llenes los pensamientos de mis hermanos, Señor.
Gracias, Padre, por este momento, Señor, por esta obra, por esta iglesia, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender, a comprender tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.